Nosotros vamos a ver el módulo, vamos a ver programación. Lo que nosotros vamos a ver es aprender a diseñar y vamos a aprender qué son las estructuras básicas, cómo las podemos utilizar. Vamos a ver cuáles son los elementos del programa, que es lo que tienen ahora en pantalla. Y vamos a primero a definir qué sería un sistema o cómo lo podemos ir desmenuzando. ¿Bien? Bueno, un sistema en sí, ustedes seguramente conocen muchos sistemas. ¿Bien? Un sistema puede ser un sistema de calefacción, un sistema computacional como lo que vemos, y hay muchos conceptos del sistema, ¿no? El sistema es algo global, ¿bien? Es algo que involucra muchos actores, ¿bien? Donde se van vinculando entre ellos, por ejemplo. Y funcionan en forma homogénea, ¿bien? Es como que van funcionando, van traccionando las partes propias de esos elementos. También lo podemos ver, si lo vemos como un programa, ¿bien? Lo podemos ver como una receta, ¿bien? De cocina, donde dicen que una receta, ¿qué es lo que tenemos? En una receta tenemos los pasos para llegar del principio a final, ¿bien? Para concluir la preparación de esa receta, ¿bien? Receta, procedimiento, lo que ustedes deseen verlo. Entonces, son pasos a seguir desde el principio al final. Bien, y un programa en sí, esa línea de código que le acabo de mostrar, no es más que eso, o sea, es seguir las sentencias, el programador va escribiendo las sentencias y le va indicando la secuencia de ejecución, ¿bien? Para poder terminar, si quieren, esa receta, ¿bien? Para poder seguir esa receta, que sería poder seguir nuestro programa y realizar el objetivo del programa. Entonces, esa es la forma que diseñamos. Para llegar a resolver un programa, un algoritmo, vamos a poner la palabra algoritmo, nosotros tenemos que analizar primero cuál es el problema o el objetivo por el cual vamos a crear esa aplicación, ¿bien? Ese programa. Entonces, en la etapa de análisis, nosotros tenemos que identificar cuáles son los elementos, ¿bien? de ese programa en sí. Acuérdense que el primer diseño que yo les había dado era entrada, proceso y salida. ¿Bien? Entonces, el objetivo es la salida. Nosotros vamos a crear nuestro programa en función a dar esa respuesta que sería la salida. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería el proceso y los elementos que nos van a ayudar a llegar a esa salida, a ese resultado, son los elementos de entrada, si es que los hay. Pero para eso tenemos que identificar cuáles son los elementos de entrada. ¿Bien? Eso es un punto importante. Eso está en parte del diseño. La primera parte que yo tengo que realizar es, para cumplir ese objetivo, cuáles son los elementos de entrada, cuáles son los elementos que tengo, y cuál es el proceso que tengo que definir o tengo que llevar a cabo para llegar a ese resultado. Si lo llevamos a una receta, ¿qué sería? Bueno, vamos a poner la cena de esta noche, ¿no? Bueno, entonces, el resultado o la salida, el resultado es la cena. Los elementos de entrada serán los elementos con el cual voy a hacer la comida, ¿bien? La cena. Esos serían los elementos. Y el procedimiento en sí sería la receta y los pasos que yo voy a llevar para tener la cena lista. ¿Sí? Lo definimos de esa forma para que vean un poco el ejemplo. Bien, ahora vamos a ver un poco los elementos básicos que tiene un programa. ¿Bien? Y ahora lo vamos a ir enunciando uno a uno. Los elementos de un programa, por ejemplo, los vamos a tener enumerados acá, son las palabras reservadas, que son las palabras del propio lenguaje, ¿no? Hablamos de lenguaje. Bien, ¿qué es un lenguaje? Bueno, acá estamos hablando específicamente cuando decimos que es un lenguaje de computación, es un lenguaje
de programación que nos permite diseñar estas aplicaciones que nosotros vemos y que nosotros utilizamos. Hay muchísima cantidad de lenguajes, hay muchas, ¿bien? Y por lo general, el lenguaje se utiliza de acuerdo a la aplicación o el procedimiento que yo vaya a utilizar. Siempre se dice que primero se debe extraer todo el diseño de mi sistema, ¿bien? Ya se debe identificar cuáles son los módulos, los elementos, los actores, las entradas, las salidas de mi problema, de mi sistema en sí, el que quiero crear, se diseña, ¿bien? Y después, como último, se elige el lenguaje sobre el cual se va a trabajar. ¿Por qué? Porque hay algunos lenguajes, también como procedimientos de análisis, que responden mejor a uno que otros procedimientos. Entonces, primero, se hace todo el diseño del sistema, se hace todo el requerimiento, el estudio, y después en sí se elige sobre qué lenguaje se va a construir. De hecho, nosotros casi que no vamos a usar el lenguaje, sino nosotros vamos a trabajar con diagrama de flujo y pseudocódigo. La realidad es que el pseudocódigo sería como el preliminar a elegir el lenguaje en sí. ¿Bien? El pseudocódigo podemos pasar a un lenguaje específico, ¿sí? Y ahí sí es desarrollar la aplicación. Pero bueno, como ven, teóricamente podemos decir que el lenguaje sería el último escalón para llegar al diseño en sí, ya diseñar. Pero ante eso hay que hacer todo el estudio y el diseño, el análisis también de nuestro sistema. Bien, entonces, tenemos las palabras reservadas, los comentarios, los tipos de datos, las variables, las expresiones, los operandos, las instrucciones y las funciones. ¿Bien? Son todos elementos de un programa. ¿Bien? Ahí lo vamos viendo uno a uno. Bien, también tenemos, podemos decir que también las partes para diseñar un sistema, un programa, son primero el análisis, el estudio de requerimientos, el diseño, la aplicación, bien, que sería la prueba. Una vez que están el último detalle, una vez que ya hemos culminado y ya se implementa, ¿sí? El sistema ya está funcionando, y después la última parte sería el mantenimiento. Por lo general los sistemas, no en el entorno cerrado que estamos acostumbrados a ver, pero en muchos sistemas que usan empresas, entes, por lo general se le van haciendo modificaciones por requerimiento de los usuarios, ¿bien? Entonces, por lo general van creciendo y eso sería el mantenimiento en sí, ¿bien? Ir mejorándolo, optimizándolo, o agregando módulos o modificando algunos módulos y ir optimizando. También podemos decir que a veces podemos tener un objetivo muy claro, ¿bien? De cuál es la función que va a cumplir mi sistema en sí, o mi programa, y a veces tenemos que entrar, hacerle un cuestionario a nuestro usuario, a nuestro cliente, al cual le vamos a diseñar nuestro programa, para poder tener la idea clara de cuál es el problema que tiene y poder llegar a la solución. ¿Bien? A veces esa parte es, no digo complicada e imposible, pero a veces se torna un poco tediosa porque obviamente que el usuario quizás sepa, pero no sabe de programar, no sabe de programación, entonces por ahí no nos puede identificar claramente cuáles serían los módulos del sistema que tenemos que trabajar, eso lo tenemos que diseñar nosotros. Entonces, a veces, por ahí, la comunicación entre el cliente y el programador a veces cuesta, y una vez que el cliente tiene la primera muestra de nuestro sistema, que nosotros
suponemos que es la resolución que necesita o que nos estaba pidiendo, ahí en ese momento llegamos a ver que no era lo que el cliente esperaba, ¿bien? Que en realidad no le pudimos sacar bien la idea, no estuvo clara, entonces hay que seguir refinando hasta llegar a lo que realmente el cliente necesita, ¿sí? Muy bien, acá tenemos las palabras reservadas. Como acabo de decir, las palabras reservadas son las palabras propias del lenguaje, ¿bien? Son por ejemplo, los nombres que usa el lenguaje para definir sentencias, documentar, ¿bien? Son palabras propias del sistema para poder funcionar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no la podemos utilizar, por ejemplo, de forma, por ejemplo, para nombrar o para hacer algún tipo de documentación, porque no podemos utilizar esas palabras para otra cosa que no sea para ejecutar sentencias de código. Los comentarios. Bien, para hacer comentarios tenemos cada lenguaje va a tener en particular, lo va a encerrar con algunos símbolos. Bien, cada lenguaje en particular cierra. Empezamos, abrimos con un símbolo y cerramos con el mismo símbolo. Bien, y eso varía mucho en cada lenguaje. Puede ser un asterisco, una barra, una doble barra. Bien. Entonces, lo que esté encerrado sobre esos dos símbolos, lo que escribamos ahí, va a ser un comentario, que el programa no lo va a ejecutar, no lo va a tomar como línea de ejecución, como comando de ejecución, sino que simplemente es un comentario que los propios programadores ponen para sí mismos o para que otro programador pueda entender qué hace esa sentencia en sí. ¿Bien? Esto es el tema de los comentarios y la documentación es muy importante. Por lo general uno no lo tiene en cuenta porque está trabajando sobre eso y está muy convencido de lo que hace esa sentencia de código, de lo que hace esa variable. Entonces, no hace comentarios por lo general. Pero ¿qué pasa? Imagínense que tenemos millones de líneas de código. Si nosotros no documentamos en partes y no hacemos un breve comentario de la función de esa línea o de esa porción de código que hace sobre el sistema, es muy difícil que otro programador pueda entenderlo y hasta nosotros mismos, después de pasar unos años, de pasar unos meses, agarrar esa línea de código y poder entender qué realmente quisimos hacer con eso. ¿Bien? Entonces, con un breve comentario podemos ahorrarnos muchísimo tiempo, muchísimos dolores de cabeza. Para nosotros, como ya les digo, y para otros programadores también. Entonces, cuando más documentación puedan tener, es mejor para todos, ¿sí? Entonces, los comentarios son parte de la documentación, ¿bien? Más allá de que la documentación también, a veces estamos hablando hasta de un manual de uso del sistema, ¿bien? A veces hay ciertos reglamentos o ciertas formas de diseñar un software donde se exige el manual de usuario, ¿bien? O el manual de procedimiento, si quieren verlo de esa forma, ¿bien? Que identifica cada una de las partes del sistema y explica qué función cumple y cuáles son los datos que tendríamos que ingresar ahí, ¿bien? A veces son bastante intuitivos. Nosotros desde que aparece el entorno gráfico, tratamos de que sea intuitivo, de que sea visual, para que el usuario rápidamente no tenga que ir a leer el manual a cada rato, sino que rápidamente se pueda dar cuenta que le estamos solicitando, o con algunas leyendas en pantalla, como para que darle una ayuda de cuáles son los datos que tienen que ingresar para utilizar el programa. Entonces, la documentación de un programa es el conjunto de información interna y externa que el programa facilitará en su posterior mantenimiento y puesta a punto. La documentación puede ser interna y externa. La documentación interna es la que se acompaña en el código o programa fuente y se realiza basándose en comentarios significativos.
Estos comentarios se representan con diferentes notaciones según el tipo de lenguaje de programación. Bien, ahí está el concepto en sí. Bien, entonces, comentario, nosotros lo tenemos como una pequeña documentación, una pequeña descripción de lo que hace el código, bien, en sí. O partes críticas del código, ¿no? Un dato de entrada, alguna función específica. Bien. De esa forma nos va a ayudar muchísimo a nosotros y a los demás programadores que podamos entender qué representa esa línea de código.